El Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes PISA es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que mide las competencias que tienen los estudiantes de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias naturales. República Dominicana forma parte del grupo de más de 70 países que participarán en PISA para el 2015, donde se hará énfasis en la evaluación de ciencias. PISA se concentra en los temas que los jóvenes de 15 años podrían necesitar en el futuro y busca evaluar lo que pueden hacer con lo aprendido. También evalúa la capacidad de los jóvenes para reflexionar sobre el conocimiento y sobre la experiencia, y en última instancia, para aplicar dicho conocimiento y experiencia a casos del mundo real. El énfasis de esta evaluación está puesto en el dominio de los procesos, en el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio. ¿Cómo se aplica PISA? La evaluación consiste en sesiones de aproximadamente 3 horas e incluye el tiempo para ver las instrucciones, la realización de la prueba en computadora y un breve cuestionario que los estudiantes contestan sobre sí mismos y sobre sus hogares, así como un cuestionario para saber su grado de familiaridad con la tecnología. Los exámenes PISA serán contestados a través de computadoras con un programa especialmente diseñado para esos fines. Cada examen es una combinación de preguntas directas con una única respuesta correcta. Preguntas que solo admiten algunas palabras o algunas frases breves por respuesta, o que ofrece múltiples opciones para que el alumno marque una o alguna. Y preguntas que solo requieren que los estudiantes elaboren sus propias respuestas. Las preguntas del primer tipo solo pueden ser correctas o incorrectas, y las del segundo tipo son de evaluación más compleja y admiten respuestas parcialmente correctas. No todos los alumnos tienen el mismo examen en su computadora el día de la prueba. A diferentes alumnos les tocan exámenes distintos. ¿Cuál es el contenido de la prueba PISA? La prueba en el área de lectura consiste en varios textos y una serie de preguntas relacionadas con ese texto. La competencia mínima que se evalúa en la prueba es la de localizar algún fragmento del texto que se ha leído, mientras que la más alta tiene que ver con la capacidad del alumno para reflexionar y emitir opiniones propias sobre diversos aspectos del texto. Ejemplo de ejercicio en el área de lectura puede ser el siguiente. Consiste en leer 2 párrafos y luego responder una serie de preguntas. Teletrabajo. El primer texto del ejercicio está escrito por María y se titula El camino del futuro. Imagina lo maravilloso que sería teletrabajar. Trabajar en la autopista electrónica haciendo todo tu trabajo a través de la computadora o por teléfono. Ya no tendrías que apretujarte en autobuses o trenes abarrotados, ni perder horas y horas viajando de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar donde quisieras. Piensa en todas las oportunidades laborales que se abrirían ante ti. El segundo texto lo escribió Ricardo y lo tituló Desastre a la vista. La reducción de desplazamientos y la disminución del consumo de energía que esto supone es, obviamente, una buena idea, pero dicho objetivo debe lograrse mejorando el transporte público o garantizando que el lugar de trabajo esté situado cerca de donde vive la gente. La ambiciosa idea de que el teletrabajo debería formar parte del estilo de vida de todo el mundo solo conduciría a que personas se encerrasen más y más en sí mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de pertenencia a una comunidad se deteriore todavía más? Una primera pregunta que se hace relacionada con los textos del teletrabajo es la siguiente. ¿Qué relación existe entre el camino del futuro y desastre a la vista? A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión general. B. Los dos están escritos en el mismo estilo, pero tratan temas completamente diferentes. C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes. D. Los dos expresan opiniones contrarias del mismo tema. La finalidad de esta pregunta es integrar e interpretar, conseguir una comprensión global, identificar la relación existente entre dos textos argumentativos breve, en este caso el contraste. La respuesta correcta es la D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema. Las otras 3 respuestas son incorrectas, por tanto su puntuación es 0. Una segunda pregunta relacionado con estos dos textos argumentativos breves es:
¿Con qué afirmación estarían de acuerdo los dos, María y Ricardo? A. Debería estar permitido trabajar tantas horas como se quisiera. B. No es buena idea que la gente emplee demasiado tiempo en ir a trabajar. C. El teletrabajo no funciona con todo el mundo. D. Establecer relaciones sociales es la parte más importante del trabajo. La finalidad de la pregunta es integrar e interpretar, lograr una interpretación, identificar una posición común expresada en dos textos argumentativos breves. La respuesta correcta es la B. No es buena idea que la gente emplee demasiado tiempo en ir a trabajar. Las otras tres respuestas no obedecen a las posiciones comunes expresadas en los dos textos. Por tanto, son incorrectas y su puntuación es 0. En el área de matemática se evalúa la capacidad del estudiante de identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, para hacer juicios bien fundamentados y poder usar e involucrarse con las matemáticas. En el área de matemática podemos ver como ejemplo el siguiente problema que se plantea. El tipo de cambio. Mei Lin, ciudadana de Singapur, estaba realizando los preparativos para ir a Sudáfrica como estudiante de intercambio durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de Singapur, SGD, en rands sudafricanos, ZAR. Para este problema, se formulan varias preguntas que el estudiante debe contestar. La primera es la siguiente. Mei Lin se enteró de que el tipo de cambio de dólar de Singapur y el rand sudafricano era de $1 de Singapur igual a 4.2 rands sudafricanos. Mei Lin cambió $3,000 de Singapur en rands sudafricanos con este tipo de cambio. ¿Cuánto dinero recibió Mei Lin en rands sudafricanos? La respuesta correcta a esta primera pregunta es 12.600 SAR o rands sudafricanos. Otras respuestas diferentes a esta es incorrecta, por tanto, tendrá un valor 0 en la puntuación. Otra pregunta que el estudiante debe contestar para este problema es la siguiente. Al volver a Singapur, 3 meses después, a Mei Lin se le quedaban 3.900 rands sudafricanos. Los cambió en dólares de Singapur, dándose cuenta que el tipo de cambio había cambiado a $1 de Singapur igual a 4.0 rands sudafricanos. ¿Cuánto dinero recibió en dólares de Singapur? Para esta segunda pregunta, solo hay una respuesta correcta. $975 de Singapur. Otras respuestas diferentes a esta es incorrecta, por tanto, tendrá un valor 0 en la puntuación. Una tercera pregunta sobre este problema requiere una explicación. Al cabo de estos 3 meses, el tipo de cambio había cambiado de 4.2 a 4.0 rands sudafricanos por $1 de Singapur. Favoreció a Mei Lin que el tipo de cambio fuese de 4.0 rands sudafricanos en lugar de 4.2 rands sudafricanos cuando cambió los rands sudafricanos que le daban por dólares de Singapur. Dé una explicación que justifique tu respuesta. La respuesta correcta para esta pregunta es sí, con una explicación adecuada. Por ejemplo, sí, porque al disminuir el tipo de cambio para $1 de Singapur, Mei Lin recibe más dólares por sus rands sudafricanos. Sí, 4.2 rands sudafricanos por dólar daría como resultado $929 de Singapur. Sí, porque recibió 4.2 rands sudafricanos por $1 de Singapur. Y ahora solo tiene que pagar 4.0 rands sudafricanos para conseguir $1 de Singapur. Sí, porque cuando se divide 4.2 el resultado es más pequeño que cuando se divide por 4. Sí, era a su favor porque si no hubiese bajado habría obtenido alrededor de $50 menos. Respuestas con un sí, sin explicación o con una explicación inadecuada tendría una puntuación 0. Por ejemplo, sí sin explicación alguna. Sí, un tipo de cambio menor es mejor. Sí, fue a favor de Mei Lin porque si baja el rand sudafricano tendría más dinero para cambiarlo en $1 de Singapur. Sí, fue a favor de Mei Lin.
Las tareas que los estudiantes deben realizar para la evaluación de su competencia en el área de ciencias consiste en describir y explicar fenómenos científicos, interpretar evidencias y conclusiones científicas y manifestar su comprensión del proceso de investigación científica. Los problemas planteados involucran contenidos y conceptos de la física, la química, las ciencias biológicas y las ciencias de la Tierra y el espacio. La evaluación considera 3 áreas de aplicación práctica de las competencias científicas: la vida y la salud, la tierra y el medio ambiente y la tecnología. Un ejemplo de pregunta en esta área es la siguiente. La siguiente gráfica muestra el consumo de azúcar y la incidencia de la caries dental en diferentes países. Cada país está representado por un punto en la gráfica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se sustenta en la información de la gráfica? A. En algunos países la gente se cepilla los dientes con más frecuencia que en otros países. B. Cuanta más azúcar consuma la gente, es más probable que desarrollen caries dental. C. En los años recientes, la incidencia de caries se ha incrementado en muchos países. D. En los años recientes, el consumo de azúcar se ha incrementado en muchos países. La respuesta B es la única correcta. La respuesta A contiene una afirmación probablemente verdadera, que es además una posible explicación a ciertos datos de la gráfica. Sin embargo, no se sustenta en la información proporcionada. Es una conjetura. C y D son verosímiles, pero se refiere a datos diacrónicos que no se han proporcionado en la gráfica. Mientras tanto, la pregunta permite medir la familiaridad del alumno con el método gráfico de la presentación de resultados, la capacidad de distinguir entre argumentaciones y datos empíricos, y la capacidad de distinguir entre afirmaciones probables y afirmaciones demostradas. ¿Van a conocer los estudiantes los resultados de PISA? Los resultados que arroja PISA se refiere a la República Dominicana en su conjunto. Toda la información recogida se mantiene completamente confidencial. Los estudiantes y las escuelas nunca son identificados en los informes, pero el aporte que hacen los estudiantes que realizan las pruebas PISA es de gran valor para poder conocer nuestra realidad nacional. Cada estudiante evaluado representa a miles de otros jóvenes del país. La riqueza de la información aportada por PISA servirá en nuestro país para emprender acciones orientadas a mejorar la oferta de una educación integral, de calidad, pertinente, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas.